Buenos días, mi nombre es Evelyn Hernández, soy profesora del Colegio Lourdes y en la clase de hoy hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las responsables de la unión aparente y débil que muestran moléculas electroneutras, sean polares o no. Estas fuerzas se deben vencer para que se produzca un cambio químico, por lo tanto son las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Por ejemplo, el estado de agregación, el punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, tensión superficial, densidad, entre otros. Existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o se repelan. Entre los tipos de fuerzas intermoleculares se encuentran las fuerzas ion-ion. Son las que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Las fuerzas ion-dipolo son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Las fuerzas ion-dipolo inducido tienen lugar entre un ion y una molécula apolar. Las fuerzas hidrofóbicas tienden a asociarse por el simple hecho de que evitan interaccionar con el agua. Las fuerzas dipolo-dipolo. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones, debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido tienen lugar entre una molécula polar y una polar. Los puentes de hidrógeno constituyen un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea oxígeno, flúor o nitrógeno. El enlace que forman con el hidrógeno es muy polar y el átomo de hidrógeno es un centro de cargas positivas que serán atraídas hacia los pares de electrones sin compartir de los átomos electronegativos de otras moléculas. Para el experimento de hoy vamos a necesitar 2 monedas, un gotero, jabón líquido, agua y voy a utilizar 2 envases para detallar las monedas. La molécula de agua tiene carácter polar. Sus electrones están distribuidos de forma desigual en la molécula. Se acumulan más sobre el oxígeno y menos sobre el hidrógeno. Por este motivo podemos decir que hay una carga parcial negativa sobre el oxígeno y una carga parcial positiva sobre el hidrógeno. Por eso las moléculas de agua se atraen entre sí, ya que el extremo positivo de una molécula atrae el negativo de otra y viceversa. Por eso cuando añadimos las gotas sobre la moneda, estas no se mantienen separadas, sino que se juntan en una única gota cada vez mayor. En la superficie, esta cohesión entre moléculas se comporta como si fuera una membrana elástica en tensión, gracias al fenómeno de tensión superficial. Una vez la gota ocupa toda la moneda, el líquido no fluye porque la tensión superficial del agua ejerce una fuerza de atracción en todas sus moléculas, que tira hacia adentro las partículas de agua de la gota, la cual adopta una forma esférica. Esta fuerza tiene un límite. Por tanto, si seguimos añadiendo gotas, llega un momento que la fuerza no es suficientemente grande para mantenerlas unidas y el agua cae. En el caso de la otra moneda, apenas una pequeña gota de tensioactivo, en este caso el jabón líquido, formará una película en la superficie del agua que tiene fuerzas intermoleculares mucho más débiles, como para mantener las gotas unidas. También se conoce como tensión superficial más baja. Por eso el agua sobre la moneda con detergente desbordará con mucho menos gotas que la moneda sin detergente.